Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Por una parte la nutrición y por otra parte las emociones. Y vamos a intentar unirlas dentro de nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros estamos enfermos de nuestras tripas, de nuestro estómago, de todo el aparato digestivo, pues vamos al de digestivo a ver qué nos dicen. Y nos hacemos un montón de pruebas, pues parece que no sale nada, parece que no me da nada, o sí. Y si tenemos un problema psicológico, pues o elegimos al psicólogo, al psiquiatra o utilizamos otras terapias, pero no pensamos que la nutrición y nuestras emociones tienen muchísimo que ver. Es decir, para mí son dos campos que en ningún caso se pueden separar. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos una situación de estrés por una pérdida, por una infelicidad en mayor o menor medida. Lo mismo que si nos enamoramos, notamos pajarillos o mariposillas en el estómago, cuando tenemos un fuerte shock, pues podemos ponernos a vomitar o ir al baño rápidamente porque tenemos que evacuar rápidamente. Eso me está diciendo que nuestras emociones están afectando a nuestro sistema digestivo, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo al revés, es decir, vamos a tener una alimentación muy mala. Muy mala, como decía el doctor esta mañana. Vamos a utilizar muchísima carne, la leche, el trigo de hace 50 o 70 años que no le podemos llamar ni trigo. Nos vamos a llenar de tóxicos, vamos a tener un estreñimiento feroz y vamos a encontrarnos con que nuestro intestino no va a absorber las vitaminas B y los minerales que son necesarios para que las reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro cuerpo ocurran de la mejor manera posible. ¿Eso en qué puede traducirse? En ansiedad, depresión, fatiga. Entonces, ¿qué fue primero? Que es lo que siempre nos preguntamos en nutrición celular. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Una situación de estrés, la que nos afectó a nuestro digestivo, o un mal uso de nuestro sistema digestivo, el que nos afectó a nuestras emociones? Pues es la pescadilla que se muerde la cola. A veces está muy claro cuál fue el origen y otras veces no. Entonces, vamos a empezar con la nutrición, vamos a seguir con las emociones, no quizá a un nivel tan profundo como lo han tocado en estos métodos anteriores, y al final vamos a unar todo en un mismo, en lo que hoy en día se llama la psico-neuroinmunoendocrinología, es decir, hormonas, sistema nervioso, nutrición, sistema digestivo. ¿Vale? Bueno, yo tengo aquí unas frases que no son mías, claro, pero bueno, yo le digo frases célebres de Laura porque son las que me gusta decir habitualmente y le inculco mucho a mis pacientes. Platón dijo: lo peor de la medicina es separar los médicos del cuerpo de los médicos del alma. Eso está muy claro y es lo que os he contado hace un momento. Estar sano no significa no estar enfermo. Cuando nosotros miramos cualquier alimento y miramos por detrás, vemos que viene vitamina C o vitamina B1 o vitamina B3 y pone CDR. ¿Eso qué quiere decir? Que son las cantidades diarias recomendadas. Pero esas cantidades diarias recomendadas son mínimas. Es decir, si a mí me pone una cantidad diaria recomendada de vitamina C, es para que yo no tenga el escorbuto, que es la enfermedad que viene porque falta vitamina C. Pero en realidad eso no es una cantidad de vitamina C que nosotros necesitemos. Nosotros necesitamos para estar sanos una mucha mayor cantidad de vitamina C. ¿De acuerdo? Otra frase: alimentarse no es lo mismo que nutrirse, es lo que decía Max esta mañana. Es decir, nosotros podemos tomar ingentes cantidades de alimentos totalmente muertos, que no tienen ni sus enzimas, ni sus vitaminas, ni sus minerales. Entonces, estaremos sobrealimentados y malnutridos, y eso nos llevará a comer compulsivamente en muchos casos y llegar a la obesidad o
acoger a alguna enfermedad que nosotros no queremos tener. Y por último, somos lo que absorbemos de lo que comemos y cómo lo cocinamos. Nosotros siempre hemos oído la frase de somos lo que comemos, ¿vale? Bueno, pues si comemos sano, estaremos más sanos. Si comemos cosas que no están demasiado sanas, pues estaremos menos sanos. Pero yo lo he querido ampliar. ¿Por qué somos lo que absorbemos de lo que comemos? Porque realmente nosotros podemos estar incluso hasta nutriéndonos bien, comiendo alimentos de calidad. Pero si, como hemos dicho antes, tenemos una situación de estrés y con el estrés nos hemos fastidiado muy mucho el sistema digestivo, no absorberemos suficientes vitaminas y suficientes minerales y de cualquier manera tendremos carencias. ¿Y por qué cómo lo cocinamos? Pues muy sencillo, porque estamos acostumbrados a ver en la tele los 1000 programas de cocina, que a mí me da mucha pena ver. Son entretenidos, no digo que no, pero a la hora de tratar los alimentos me da la sensación de que los tratan muy mal. Es decir, cuando nosotros cocinemos, como cuando cocinemos unas legumbres, yo doy las recetas de cocina en la lista de la compra a mis pacientes y les enseño un poco a hacer cosas sencillas, ricas en su alimentación, pero que respeten el cómo se cocina ese alimento para que la absorción de nutrientes sea óptima. No es lo mismo, me gusta poner ejemplitos, ¿no? Los que yo pongo todos los días. Entonces, no es lo mismo que yo haga un sofrito con mi tomate, mi pimiento, mi cebolla, y sobre el sofrito eche agua y yo sobre ese sofrito de verduras, que por muchas verduras que tengan, pues no deja de ser un sofrito, y le añado las legumbres y cuezo la legumbre 1 hora. ¿Qué ocurre? Que primero, ese aceite de oliva, que es muy bueno, lo voy a oxidar, lo voy a estar oxidando de primera hora. Y al oxidarlo, cuando llegue a mi tubo digestivo unido a la legumbre, que ya de por sí es de difícil digestión, a mí las legumbres me van a sentar fatal. Si yo hago lo contrario, es decir, cuezo la legumbre aparte, le pongo mi hinojo, mi cúrcuma, las cocino a fuego lento como hacían nuestras abuelas, y por otra parte cuezo la verdura para dejarla al dente, para cocerla 3 minutitos, 4, 5, no más, dejarla al dente. Ahora yo junto la legumbre, junto la verdura y le echo mi aceite de oliva. Si yo le echo mi aceite de oliva al final, no me cargo el aceite de oliva y mejoro la digestibilidad de la legumbre. Será la misma legumbre. Si yo le echo pimentón y le echo cúrcuma, me van a saber tan ricas como si tuvieran chorizo, pero las he cocinado bien y me van a sentar bastante mejor. Por eso es mi frase, y la vuelvo a repetir porque me encanta. Somos lo que absorbemos de lo que comemos y cómo lo cocinamos. Bien, vamos a empezar con la nutrición. Aquí tenemos medicina ortomolecular o nutrición ortomolecular, y he puesto versus. En realidad no es versus, no es una contra otra, sino que la nutrición celular activa tuvo su origen en realidad en la nutrición o la medicina ortomolecular. Aquí tenemos a 2 señores que bueno, iba a decir el que está más calvito, la verdad es que los 2 están calvitos. A ver, como lo veo al revés, el que está más allá, ¿vale? Ese es Pauling. Pauling ha sido de las pocas personas que ha sido doble premio Nobel, uno de química y otro de la paz. Nació en 1901, era estadounidense, el pobre ya murió con 93 años. Y ganó el premio Nobel de Química por su estudio sobre los orbitales atómicos. Pero su evolución en la vida fue hacia la bioquímica. Él empezó a estudiar las enzimas, la estructura de las proteínas, y entonces él pensó que muchas de las enfermedades que tenemos se debían a que ciertas reacciones bioquímicas no se producían en condiciones. De hecho, él tenía una enfermedad que le atacaba el riñón, era la enfermedad de Bright, y en sus estudios, estudiando nutrición y viendo bioquímica, haciendo una dieta hiposódica, es decir, con poco sodio, y haciendo una alimentación con muy poca proteína animal, él pudo controlar muy bien su enfermedad y de hecho vivió hasta los 93 años. Después hizo estudios muy profundos sobre la vitamina C. Y sobre todo grandes cantidades de vitamina C en el cáncer.
De hecho, colaboró con bastantes oncólogos. En 1962 le dieron el Premio Nobel de la Paz porque era un antibelicista declarado, y hacia 1985 el gobierno estadounidense le quitó todo el dinero porque era antibelicista, claro. Entonces, pues un personaje como esto se quedó sin financiación. Después tenemos a Abraham Hoffer. Hoffer era un canadiense, este sí era médico psiquiatra, y se dio cuenta, tratando a esquizofrénicos, pensando y haciendo sus estudios, vio que muchos esquizofrénicos mejoraban poniéndoles grandes cantidades como suplementación de niacina, que es la vitamina B3. Y dijo, bueno, pues aquí estamos tratando con medicamentos psiquiátricos a mucha gente, cuando realmente, si le damos la suplementación que necesitan, podemos eliminar muchos tóxicos de su cerebro y que esas personas vuelvan a la normalidad. Pues llegó un momento en que Pauling leyó los trabajos de Hoffer, se llamaron y se pusieron a trabajar juntos. Y los dos trabajaron juntos en la nutrición ortomolecular. Y la nutrición ortomolecular se basa en una nutrición buena, utilizando una suplementación en grandes cantidades, ¿vale? Si es de niacina o si es de vitamina C. Y los dos trabajaron sobre eso, sobre la suplementación con vitaminas del grupo B y la vitamina C en muchísimos enfermos psiquiátricos. Hoffer fundó la Asociación Internacional de Medicina Ortomolecular y ellos fueron la base para la escuela anglosajona, la escuela francesa, perdón, la anglosajona era la anterior, que es la que propugna la nutrición celular activa. Aquí tenemos a dos personas, una era la doctora Kuzmin, ahí se le ve muy mayor, era de origen ruso, y ella pues empezó a darse cuenta que había mucha más gente enferma desde que los alimentos se estaban obteniendo en la industria. Desde que empezó la industria alimentaria, pues se dio cuenta de que los casos de cáncer eran muchísimo mayores que antiguamente, en más cantidad, y que había muchísimas enfermedades que casi que eran nuevas. Entonces dijo pues que, bueno, que eso no podía ser, y en esta escuela ella lo que propugnó, porque ella siguió como a Pauling, ¿no?, con el tema de la vitamina C, pero Kuzmin lo que propugnaba era una detoxificación, o sea, no solo era cambiar la nutrición, sino además hacer una detoxificación previa del organismo, que esta mañana ya nos ha hablado Max del tema. Eso es la nutrición celular activa. Y después tenemos a Signalet, que tiene un libro estupendo, muy gordo, que se llama Alimentación, la tercera medicina. Él, después de 9 años de estudiar medicina, se dio cuenta de que le faltaba bioquímica, que mucho de curar y mucho de medicación, porque Signalet es como más moderno, ¿no?, y mucha medicación, pero que realmente él no estaba de acuerdo con eso. Entonces se puso a estudiar bioquímica y sobre todo inmunología. Y se dio cuenta de todos los problemas que estaba dando la gliadina del gluten, la lactosa y sobre todo la caseína de la leche y todos los productos lácteos, y estudió en el intestino cómo cambiaban las poblaciones de la flora intestinal según la alimentación que llevaran unas y otras personas. De cualquier manera, igual que Kuzmin, propugnaba una detoxificación. En este caso era más intestinal. Es decir, había que limpiar el intestino antes de hacer ninguna otra cosa en el organismo. Bien. Entonces, yo, si os habéis fijado, a lo mejor no os habéis fijado mucho, en el cuadro primero son todos los cuadraditos de las explicaciones, pero en un camino. ¿Por qué lo he hecho en un camino, mi preci? ¿Por qué? Porque ir hacia la salud óptima es un camino que tenemos que coger. Unos lo cogen antes y otros lo cogen después, pero hay que cogerlo. Es decir, si nosotros queremos no solamente llegar a la vejez, sino llegar en condiciones, no como estamos viendo, que
es verdad que la esperanza de vida, gracias a los medicamentos y gracias a las operaciones y a nuestros buenos cirujanos, pues la gente tiene más longevidad. Tiene más longevidad, pero hay una cosa que yo creo que en la tele se callan. Es decir, los abuelos que tenemos nosotros hoy en día y que están cumpliendo 85 y 90 años, son abuelos que comieron de otra manera. Porque está claro que ahora mismo personas con 30 y con 40 años están teniendo enfermedades muy graves. Se están dando ictus con 30 y con 40, infartos a partir de 30 o 35 años, cánceres de mama con 30 años. Eso no se ha visto antes, sin nombrar la cantidad de niños con problemas en los colegios de hiperactividad y déficit de atención, que yo que ya soy abuela, no recuerdo que en mi colegio, cuando yo era pequeña, eso ocurriera, de ninguna forma. Entonces, yo creo que es una longevidad un poco ficticia. Estamos viviendo con una población mayor que comió de otra manera, ¿vale? Y no es lo que estamos haciendo actualmente las personas, como digo yo, de 50 para abajo, porque ya hemos vivido estamos viviendo con una alimentación y con un estrés totalmente diferente al que vivieron ellos. Entonces, hacia la salud óptima, nosotros necesitamos una nutrición adecuada, nutrición celular activa, que le llamo yo, hábitos de vida saludable, en la que entraría pues, desde hacer un poquito de ejercicio, un ejercicio suave, beber agua, hacer alguna terapia de meditación, yoga, todas esas cosas van muy bien. Y una buena gestión de estrés. Hoy nos vamos a ocupar de la nutrición y de la gestión de estrés. La nutrición celular activa, que es lo que yo propugno y lo que yo hago en mis consultas, tiene dos pasos. Como hemos dicho antes, primero, la detoxificación del organismo. ¿Cuál es lo primero que yo trato de detoxificar? El hígado. ¿Por qué el hígado? Porque el hígado es el laboratorio del cuerpo, es el que se lleva todos los palos, el que se lleva todas las toxinas. Y es tan importante, tanto, que si nos cortan un trozo de hígado, el hígado es capaz de regenerarse. ¿Por qué? Pues porque tiene que quitarnos todas las porquerías que tenemos. Entonces, cuando esta mañana, hablando de la obesidad, yo también trato esa parte y más cosas, pero bueno, la obesidad también. Entonces, yo me doy cuenta de que las personas, cuando tienen que perder peso, si su hígado no está limpio, puede ser por mala alimentación, por medicación, no funciona. Ya pueden hacer la dieta que quieran, no les va a funcionar. Si hacen una dieta, lo más que van a perder es masa muscular y agua, que eso lo medimos nosotros en la consulta. Pero en ningún caso van a empezar a perder grasa, porque el hígado es el que se encarga de todo el metabolismo, tanto de grasas como de hidratos de carbono, como de proteínas. Y el hígado no puede hacer dos cosas a la vez, una de dos, o descarga y una vez limpio, pues se pone a metabolizar o se tiene que dedicar simplemente a quitarse los tóxicos. Por eso las personas que tienen polimedicación, que tienen unas medicaciones muy fuertes y durante mucho tiempo, si ganan peso les es muy difícil perderlo, simplemente porque el hígado está muy tocado, ¿vale? Independientemente del hígado, habría que limpiar también el riñón, puesto que todas las toxinas en el hígado, que son liposolubles, como nos han dicho esta mañana, solubles en grasa, se van a transformar en toxinas hidrosolubles, solubles en agua, y se van a trasladar al riñón para que lo podamos expulsar con la orina. Por eso es muy importante también beber agua, porque si no bebemos agua, pues no tenemos ese método para limpiarnos. Por otra parte, también deberíamos limpiar otros emuntorios. Emuntorios quiere decir zonas del cuerpo por donde van a salir toxinas, que son la piel y el pulmón. ¿Cuántas veces vemos niños que comen mal, que se quejan del acné? Es verdad que el acné es una parte de la revolución hormonal de un adolescente, pero hay muchas veces, porque yo los he tenido y tuve una niña, además me acuerdo de ella perfectamente, porque era una niña preciosa de cara, con un acné que no podía salir a la calle. Y solamente un cambio, y le habían puesto, todos los tratamientos dermatológicos habidos y por haber. Y el cambio de alimentación fue crucial, porque luego me la encontré en otro momento y no la reconocí. Y creo que vino un par de veces. Solamente el cambio de alimentación le hizo mejorar. ¿Por qué? Porque ella estaba expulsando a través de la piel todos los tóxicos, y si no, a través del pulmón. Mucha gente, esas rinitis, esos mocos de la mañana, eso no es nada más que un sacar tóxicos hacia afuera.
Después de la detoxificación tendríamos una nutrición saludable, con alimentos sanos, con un nivel alto de nutrientes esenciales y sin aditivos, como decía Max esta mañana. Los aditivos, bueno, yo tengo un libro lleno de aditivos y hay uno que incluso lo nombro mucho en mi dieta, que es el glutamato monosódico o el E621, que lo tienen todos los encurtidos, todos los platos preparados, las comidas precocinadas, porque es un potenciador de sabor. Cuando vamos a un chino, los chinos cocinan con muy poca grasa, pero para que les sepa la comida, echan mucho glutamato. El glutamato es neurotóxico y puede producir, en grandes cantidades, lógicamente, puede llegar a producir en personas proclives a ello ataques epilépticos incluso. Entonces, los aditivos, cuento ese caso porque vuelvo a lo mismo, me encantan los ejemplitos, pero podría poner muchísimos más. Entonces, tenemos que hacer una dieta limpia y mirar siempre por detrás. Cuantas más veamos detrás de un alimento, lo vamos a retirar de nuestra cesta de la compra y no lo vamos a comprar. Después, alimentos que cuando se metabolicen no produzcan ácidos, es decir, lo que Max explicaba esta mañana, los alimentos alcalinizantes. ¿Qué ocurre cuando nosotros tomamos, como veremos ahora, qué alimentos sí, qué alimentos no? Cuando tomamos alimentos que nos dejan muchos residuos ácidos, lo que ocurre es que nosotros tenemos nuestro medio extracelular lleno de fibras de colágeno, pero al bajar el pH de los tejidos, lo que ocurre es que las fibras de colágeno se aproximan, ¿vale? Como que se entrecruzan. Se aproximan mucho y dejan a las células aprisionadas entre esas fibras. El tejido, que en principio tenía que ser un tejido muy flexible, se hace muy rígido, con lo cual no entran suficientes nutrientes ni suficiente oxígeno a las células, ni salen tóxicos y anhídrido carbónico, que es lo que tiene que soltar. ¿Qué ocurre? Que en principio me he cargado el medio extracelular, pero luego la membrana celular, que es muy importante, también se altera. Luego lo de dentro, que ya estamos hablando del citoplasma. Y cuando llegamos al núcleo de la célula y esa oxidación es muy profunda y ya nos tocamos la genética del organismo, entonces tenemos las más gordas, como digo yo. Podemos tener un cáncer, una enfermedad autoinmune o las enfermedades más complicadas. Pero para que eso ocurra, ha tenido que haber un montón de tiempo en la que yo poquito a poco he ido acidificando. Eso lo da la misma edad, lo da la mala alimentación, lo da el estrés, que se acidifica muchísimo. Por ejemplo, las mujeres, cuando llega la menopausia, nos faltan estrógenos y al faltarnos esos estrógenos, de pronto el pH nos baja mucho. ¿Cómo compensa el cuerpo esa acidificación? Pues muy fácil, sacando calcio y magnesio de huesos y articulaciones. De ahí las osteopenias, las osteoporosis y todas esas hernias discales, todas esas cosas que nos encontramos las mujeres más en la menopausia que en otra época de nuestra vida. En los hombres también ocurre. Lo que ocurre es que en los hombres es bastante más lento, porque no tienen una menopausia tan complicada o tan fuerte, ¿no? O tan de pronto como en las mujeres. Entonces, ¿dónde va a ir ese calcio? Pues muy fácil, puede ir aquí y tener un túnel carpiano, puede formarme espolones, puedo tener tendinitis, puede irse a riñón y de pronto el riñón me deja de funcionar y tengo una hipertensión. Entonces, cuando nos dicen en la televisión, y lo siento, menos mal que aquí estamos en petit comité, y nos dicen, tome usted Ensia, que le va a venir muy bien porque así usted tiene más calcio. Bueno, primero no sabemos de dónde el calcio extra, eso ni sabemos. Pero el problema de los lácteos en ese caso es que los lácteos tienen una gran cantidad de fósforo y muy poca cantidad de magnesio. De hecho, para que una persona fije calcio, la cantidad de fósforo, calcio y magnesio tiene que ser lo más parecida a la sangre. Y el alimento que tiene eso son las almendras, no los lácteos de vaca. Porque los lácteos de vaca, al tener mucho fósforo, acidifican mucho. Y ese calcio, precisamente, en el hueso no lo vamos a fijar. Yo me alegro de que esta mañana Max, y con mucha referencia a él, haya sido un poco el que haya roto el hielo, porque a veces estas cosas no se pueden decir. Pero bueno, como ya somos dos, pues yo encantada de la vida.
Ahora veremos cuáles son los alimentos alcalinizantes, ¿vale? Y los acidificantes. Continúo. Utilización de la mayor cantidad posible de alimentos crudos. ¿Por qué? Pues porque no están transformados. En el momento que nosotros cocinamos un alimento, lo transformamos de vivo en muerto. Entonces, el cuerpo ya no lo va a reconocer como algo natural y, en cambio, un alimento vivo sí. Cocinar de forma, como hemos hablado antes, que se pierda el número mínimo de nutrientes y suplementos nutricionales según las necesidades de cada persona. Hay personas pues, que a lo mejor con un poquito de omega 3 les vale y otras personas pues, por su situación, por edad o porque han tenido alguna enfermedad más grave, pues necesitan antioxidantes, o necesitan vitaminas B o necesitan oligoelementos, minerales. Esa suplementación será para cada uno. Bien, pues vamos a ver ahora los alimentos alcalinizantes. Es decir, nosotros vamos a comer de todo, pero vamos a elegir más de estos alimentos. Son las verduras, las frutas, excepto la naranja y la mandarina, que depende de tu terreno, si una persona está muy acidificada, le acidifican, no le alcalinizan, las legumbres, los frutos secos, las algas, los pseudocereales, que no tienen gluten, como la quinoa, esta mañana hablando de los cereales con gluten, pues todos los cereales que son pseudocereales porque no tienen gluten, son los que deberíamos utilizar de verdad. El nivel nutricional es muy alto, el nivel de proteínas es muy alto, como son la quinoa, he puesto solo esa, pero hay más, el mijo, el amaranto y el trigo sarraceno, que son muy buena opción cuando una persona es celíaca, por ejemplo. Y luego, pues el agua de manantial, por supuesto, que además nos va a ayudar a eliminar toxinas. Bien, pues aquí tenemos lo contrario, los alimentos acidificantes, los que nos van a dejar restos ácidos, fundamentalmente la carne y los productos lácteos, por su alta cantidad en fósforo. Por otra parte, la carne y los productos lácteos lo que nos van a producir es mucha inflamación. Es decir, si a mí me viene a la consulta una persona que tiene una artrosis o una artritis reumatoide y viene con mucho dolor, yo lo primero que le tendré que quitar es la carne y los lácteos, y mejoran muchísimo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el pescado tiene omega 3. El omega 3 es antiinflamatorio, pero la carne y los productos lácteos, igual que el huevo también tiene un poco, tienen otro ácido, que no hace falta que os lo aprendáis, pero bueno, yo lo digo para que si os suena, cuando lo leáis, pues diga, pues mira, este es el que dijo Laura, se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico lo que es proinflamatorio y produce muchísima inflamación. Entonces, si hay alguna enfermedad inflamatoria, será lo primero que quite. Los huevos tienen una proteína muy completa, son amarillitos la yema porque tiene luteína, que es muy importante para la mácula del ojo. Tienen un poquito de araquidónico también, pero los huevos son muy importantes y no se deben quitar cuando hay colesterol alto, porque el colesterol no depende de los huevos. Y muchos médicos quitan a las personas mayores los huevos porque tienen un poquito de colesterol. Eso es normal en las personas mayores, que tengan un poquito de colesterol alto. Y se lo quitan pues porque el huevo tiene colesterol. Pero ese colesterol, al revés, el colesterol del huevo lo que va a hacer es que nuestro propio hígado no fabrique tanto colesterol. Así que lo que decía Max esta mañana, y no sé si está, pero le estoy nombrando todo el rato, el quitar determinadas grasas de nuestra alimentación puede ser muy malo. Por otra parte, tiene una molécula que se llama colina, que es muy importante porque es el precursor de la N-acetilcolina, que es un neurotransmisor para el cerebro muy importante. Por tanto, cuando a una persona mayor le quitamos los huevos, pues se desmemoria. Se pierde la memoria porque le han quitado la colina y no es capaz de fabricarla. Seguimos. El azúcar. No voy a redundar porque esta mañana ya nos han dado una buena sesión de azúcar. El azúcar tiene a una persona en un constante sube y baja. Es decir, emocionalmente es lo peor. Es un roba vitaminas B y un roba calcio. Y, de hecho, gran culpa de los problemas con los niños, de hiperactividad y déficit de atención, y esas no ganas de estudiar y eso de no puedo y no me concentro, es que están todo el día en un subo y de pronto me encuentro chof.
Pues eso que se da en hiperactividad y déficit de atención en muchísimos casos es debido al azúcar. Y azúcar es azúcar todo, da igual, moreno, blanco, miel, todo en exceso. Hombre, es mejor un azúcar morena, una panela, que un azúcar blanca, por supuesto, pero un exceso es malo. Solamente hay un producto que se puede considerar alcalinizante, que endulza, que es el sirope de agave, que habrá gente que lo utilice. Después, el café, muy acidificante, además tiene mucho oxálico, con lo cual nos ayuda a sacar mucho calcio de los huesos y formar oxalatos de calcio para que se vayan al riñón. El té, que como todo el mundo piensa que es muy diurético y muy adelgazante, lo toman a litros, pues no. El té, aunque tiene sus polifenoles, hombre, se puede tomar té verde, se puede tomar té blanco, no siempre y esporádicamente, pero el té negro y el té rojo, por favor, no. La sal, que además endurece las arterias, todo lo que tenga burbujitas, las sodas, los refrescos, los cereales integrales y no integrales. Y aquí metemos el trigo. No vamos a hablar de la espelta, porque la espelta, aunque, bueno, yo es la que recomiendo, pero no es exactamente el trigo antiguo, pero bueno, por lo menos está dando, como la gente tiene que tomar pan, pues, o de centeno, que está bastante menos manipulado, pues bueno, no está mal. Pero los cereales dan mucha obesidad, como ha explicado Max esta mañana, descontrolan muchísimo el tema de la glucemia y, como ha dicho él, no a todo el mundo le sienta bien. Si yo soy del grupo 0 y vengo del hombre cazador-recolector, pues me irá mejor la proteína, las frutas, las verduras. Pero si soy del grupo A, que ya no vengo del hombre que cazaba, sino que cultivaba la tierra y utilizaba a los animales para que dieran leche, ya los tenían más o menos domesticados, pues una dieta muy rica en carne no me irá y me irán mejor los cereales y las legumbres. Pero siempre lo menos manipulado posible, ¿vale? Seguimos. Aquí tenemos otra cosa de la que no me quería olvidar, que son los tóxicos que tenemos que eliminar y que no están dentro de la alimentación, pero casi. Una son las grasas trans. Las grasas trans son muy peligrosas y son las que llevan las margarinas. Y me da igual que bajen el colesterol, que no lo bajan, lo suben, pero no se pueden tomar. ¿Por qué? Porque esas grasas trans, el hígado no las reconoce como una mantequilla. El hígado reconoce la mantequilla como algo natural, pero las margarinas no. Y esos tóxicos se quedan siempre en el hígado. Son muy difíciles de eliminar. Y es un hígado que ya para siempre va a estar intoxicado. Y no solamente lo tenemos en las margarinas, lo tenemos en todos los alimentos procesados. He puesto una pizza así de gorda, que yo creo que la pizza de estas industriales, yo creo que lo tienen todo, no les falta de nada. Y sobre todo para tomar de noche, que está muy bien. Bueno, entre comillas. Los aditivos alimentarios, de los que ya hemos hablado, y luego la contaminación del agua y de los utensilios de cocina. Yo he ido a casa de personas, no se lo vas a decir, ¿no?, cuando llegas allí, y ves las sartenes de teflón totalmente rayadas. Y la gente cocina en las sartenes de teflón rayadas, cuando eso es una cantidad de metales que, vuelvo a lo mismo, es el hígado el que se los queda y hay que procesarlos después. Entonces, utilicemos la cerámica, utilicemos el acero inoxidable, pero nunca utilicemos el teflón ni nada que se pueda rayar, porque ahí van muchísimos contaminantes. Las amalgamas dentales, todavía hay personas por ahí que las tienen y que eso les va a contaminar muchísimo el hígado y muchísimo el intestino. Todo el mundo sabe que las cándidas es una población en el intestino que no es una población buena, porque son levaduras que se transforman en hongos. Pues si hay algo que tenga de bueno las cándidas, es que se comen los metales pesados. Por eso cuando las quitamos es un follón, porque las cándidas lo único que empiezan a soltar es tóxicos y metales pesados a troche y moche. Por eso cuando se quitan unas cándidas intestinales hay que hacerlo despacito y hay que ir limpiando el hígado poco a poco, porque si no la persona se puede encontrar en principio bastante peor que cuando empezó a quitárselas. Entonces a mí siempre, cuando quito cándidas, siempre me gusta hacerlo muy despacito para que esa persona no se encuentre peor. Y por último, pues los pesticidas y todo lo que se utiliza, que también nos lo llevamos en la alimentación por mucho que queramos lavar. Yo
recomiendo que cuando se lave alguna verdura, pues por ejemplo, utilizar el extracto de semillas de pomelo y dejar las verduras y las frutas ahí un ratín, pues viene muy bien para quitar las bacterias y para quitar tóxicos. No quitamos todo, pero bueno, algo quitaremos. Bien, ahora pasamos a la gestión de estrés. Pues ya sabemos lo que tenemos que comer. Ahora vamos a ver el estrés. Cuando yo hablo de estrés, no hablo de estrés porque estoy muy nerviosa, porque estoy aquí dando una conferencia o porque, yo qué sé, pues llevo una semana de trabajo horrible. Estrés es todo lo que a mí me altera, por poco tiempo o por mucho tiempo. Pero si yo soy infeliz en mi matrimonio, estoy estresada. No estoy saltando ni dando botes, pero eso es un estrés para mi organismo. Entonces, la palabra estrés procede de la palabra latina stringere, que significa provocar tensión, de alguna manera, en mayor o menor medida. Es un mecanismo de supervivencia para el organismo, desarrollado por todos los seres vivos. En este caso, el estrés que tenemos en lucha, huida, pues porque en un momento nos va a pillar un coche y en ese momento reaccionamos, eso es un estrés para el organismo. O porque durante 3 días pues tenemos mucho trabajo, pues eso es un estrés, ¿no? Pero eso es un estrés agudo, es decir, un estrés del momento. Entonces, para eso sí estamos preparados. Empiezan a actuar, hay unas alubitas, no sé, unos órganos que son como alubias chiquitinas que están encima de los riñones, que se llaman cápsulas suprarrenales, que tienen la corteza y la médula. Bien, pues la médula de las cápsulas suprarrenales empieza a producir adrenalina y noradrenalina. Entonces, pues subimos, se nos acelera el corazón, tenemos que salir corriendo. Bueno, pues aumenta la glucosa en sangre para que esa glucosa vaya a los músculos y yo pueda también ayudarme a correr y o a enfrentarme al peligro que sea. Pero una vez que ese peligro ha pasado, yo vuelvo a mi estado normal. Bien, pues se acabó, se acabó. Y si ese estrés me dura más y yo soy capaz de gestionarlo bien y decir, bueno, vale, me he pasado 3 días sin dormir, pero la verdad es que con este trabajo pues me va a tocar bregar un mes, no voy a estar un mes así. Entonces, pues yo lo gestiono bien y digo, bueno, pues mira, que salga el sol por Antequera, yo trabajo lo mejor que pueda, pero voy a estar tranquilito. Bueno, pues hemos pasado por un eustrés y no nos pasa nada. Pero claro, el problema es cuando eso lo mantenemos durante mucho, mucho, mucho tiempo. Ahí lo que tenemos es un distrés o estrés crónico. Y eso es otra cosa, porque ahí empiezan a actuar también la corteza de las cápsulas suprarrenales produciendo cortisol. Y lo mismo que un eustrés, lo que hace es que nos activa, nos mejora los sentidos para actuar en el momento. Un distrés lo que hace es que nos bloquea. ¿Cuántas veces una persona en un estado de estrés fuerte pues es incapaz de pensar? Es que no sé qué hacer, es que no sé dónde ir, es que no sé... Y tiene que bajar el nivel de estrés para poder discernir qué camino tiene que seguir. Eso es un distrés y nos va a provocar en el organismo un síndrome patológico que se llama síndrome general de adaptación, SGA. Y actúa en este caso, como hemos dicho, la corteza suprarrenal. Hans Lee fue el primero en establecer este mecanismo. Síndrome general de adaptación. Es el esfuerzo que hace el organismo para adaptarse y responder de manera coherente a los estímulos agresivos a los que está enfrentado. Lo que sí ocurre es que a mayor cantidad de estrés, una mayor pérdida de nutrientes. Aquí tenemos los agentes estresores que pueden ser físicos, emocionales, ambientales, metabólicos, porque tenga una enfermedad, por ejemplo, muy fuerte o muy dura. Eso también es un estrés para nosotros. Los síntomas del síndrome general de adaptación pueden ser físicos o pueden ser mentales o emocionales. Podemos tener dolores de cabeza, tensión y dolor muscular, molestias en el pecho, taquicardias o arritmias, elevación de la tensión arterial, fiebre, desórdenes digestivos, insomnio, pesadillas, sequedad de boca y garganta, bruxismo, que es que los dientes rechinan, y síntomas mentales como tics nerviosos, irritabilidad, dificultad para reír, ansias por comer, pérdida de apetito, dificultad para concentrarse, dificultad para recordar datos, fobias y miedos, infravaloración de uno mismo. Estos son los síntomas externos, pero esto nos puede llevar a que
muchos sistemas de nuestro cuerpo se alteren. Por ejemplo, en el sistema cardiovascular, cambios de ritmo cardíaco, aumento de tensión arterial, la sangre se vuelve más viscosa, daño en las células cardíacas por efecto de las citoquinas proinflamatorias, incluso subida de colesterol. Hemos dicho que el metabolismo de las grasas se produce en el hígado, fundamentalmente el del colesterol. Entonces, no es por los alimentos con mucho colesterol que tomemos lo que nos sube el colesterol, sino el estrés, porque el hígado deja de funcionar y el metabolismo del colesterol no ocurre o no tiene lugar en condiciones. Entonces, muchas subidas de colesterol son por estrés, no porque comamos mucho colesterol en un huevo, ¿vale? Luego tenemos el sistema digestivo. Hoy en día creo que puedo decir que el 80, por no decir más, % de la población tiene malas digestiones, ardores de estómago, gases, colon irritable, cambios de flora bacteriana, estreñimientos, diarreas, candidiasis. Todo lo relacionado con el tema digestivo va a influir en el tema emocional, por lo que vamos a ver después. Porque nuestro intestino y nuestro sistema digestivo es el segundo cerebro. Entonces, nuestras emociones tienen mucho que ver con nuestro digestivo. Por ejemplo, una persona que no quiera expresar sus emociones, que todo se lo guarde para adentro, ¿vale? Cuando llega el momento de enfrentarse a algo, pues empieza con unas diarreas y tengo que ir al baño y tal, y al final termina con un colon irritable, ¿vale? Muchas personas que son muy controladoras y que muy perfeccionistas, cuando tú preguntas, pues son personas que en general tienen un estreñimiento crónico, o al revés. Personas con estreñimientos crónicos suele coincidir con personalidades muy perfeccionistas y muy controladoras, ¿vale? También hay veces que tenemos una pérdida muy fuerte y tenemos que salir al baño. O en temas de ser muy infelices, pues nos da por comer dulces. ¿Por qué? Porque comer azúcar, y sobre todo si va acompañada de grasas, nos producen unas sustancias que nos hacen felices. Pero ¿qué ocurre? Que al paso del rato, al paso del tiempo, pues caemos en la más profunda infelicidad y encima nos echamos la culpa por haber comido, ¿vale? Entonces, pues es lo que decíamos al principio, ¿no? Las emociones tienen que ver con el digestivo y el digestivo con las emociones. También se altera, de eso también vamos a hablar un poquito más adelante, el sistema inmunitario. El 90% del sistema inmune se encuentra en el intestino. Y como el intestino es el segundo cerebro, pues también se produce inmunosupresión. ¿Quién no ha pasado por un tema de estrés y se resfría? Dice, pues es que fíjate, he tenido muchísimo trabajo, he estado hecha polvo y termino todo el trabajo y cuando ya estoy más tranquila, ¡paf!, voy y me resfrío. O me cojo y me tengo que meter en la cama de los dolores que tengo. Eso es porque nuestro sistema inmune se ha suprimido, bueno, suprimido es muy fuerte, ¿no? Pero ha bajado su nivel y hemos bajado nuestras defensas y al bajar nuestras defensas pues nos ponemos enfermitos. Eso también nos quiere decir que tenemos que descansar, que ya hemos hecho mucho, ¿no? Hemos trabajado mucho y lo que tenemos es que meternos en la cama y el cuerpo nos lo está pidiendo. Cuando hay una supresión del sistema inmunitario muy potente, tenemos los casos de cáncer. Y cuando nuestro sistema inmunitario se vuelve loco y se altera muchísimo, lo que tendríamos serían las enfermedades autoinmunes, pero eso es como sería como el final del camino, ¿no? Luego tenemos también efectos sobre nuestra psique por acción de las hormonas de las cápsulas suprarrenales, como ya hemos dicho, y hay otros efectos sobre nuestro organismo al que no le echamos cuenta, pero que existen y están ahí, que son el síndrome premenstrual, una mayor sensibilidad al dolor, procesos inflamatorios, aftas bucales, cuando nos salen llaguitas en la boca, o disfunción sexual y de reproducción. Todo eso tiene muchísimo que ver con el estrés. Y por último, tenemos ya la fase final, que es cuando se produce el agotamiento. Es decir, el síndrome general de adaptación, pues estamos gastando adrenalina, noradrenalina, cortisol, hasta que llega un momento, bueno, ahí tenéis una flechita que señala dónde están las cápsulas suprarrenales
y llega un momento pues, que se agotan las enzimas, los neurotransmisores se agotan. Y además, no solamente estos, sino los nutrientes necesarios para la síntesis de estas hormonas. Hay una gran pérdida de minerales, una gran pérdida de vitaminas del grupo B, las células no reciben ni glucosa ni otros alimentos, se debilitan órganos y sistemas y se produce el envejecimiento. El envejecimiento o total o parcial de algún órgano. ¿Cuál va a ser el que nos toque? Pues aquel que esté un poquito más flojito. No todo el mundo venimos al 100% de todos los órganos de nuestro cuerpo, no a todo el mundo nos funciona al 100%, pues bueno, pues donde a lo mejor pues tenemos una propensión genética a la diabetes, que no tenemos por qué desarrollarla si nos cuidamos, pero si no nos cuidamos y tenemos mucho estrés y nuestro padre o nuestra madre y nuestros abuelos han sido diabéticos, pues esa tendencia la vamos a tener si no nos cuidamos. Bien. Ahora vamos a hablar del intestino como nuestro segundo cerebro, que aquí es donde más me gusta a mí entrar. Hemos dicho al principio que cuando nos enamoramos tenemos las maripositas o cuando tenemos una situación muy fuerte pues nos estreñimos o tenemos diarreas. Una mala gestión de estrés puede eliminar vitaminas del grupo B y minerales de nuestro organismo, fundamentalmente magnesio y zinc. Estropear nuestro sistema digestivo que produce, y aquí voy, el 95% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. No la produce nuestro cerebro pensante, la producimos en nuestro intestino. Así que si somos infelices, la culpa no la tiene este cerebro, sino este. De todas maneras, tanto el cerebro superior como el segundo cerebro están en constante feedback, es decir, en constante relación a través de un nervio que se llama nervio vago. Así que lo que dice uno dice el otro, lo que dice el otro dice el uno. Y así están constantemente unos comunicándose con el otro. Tenemos también que se produce el 50% de la dopamina, que es la hormona del placer y del aprendizaje, y otros 30 neurotransmisores más. Una mala nutrición puede estropear también nuestro sistema digestivo, no permitiendo una buena absorción de nutrientes y la correcta producción de estas hormonas y neurotransmisores. Por otra parte, los glóbulos blancos tienen receptores también. Los glóbulos blancos, tan importantes para nuestro sistema inmunitario, tienen receptores para estas hormonas y neurotransmisores. De esta forma, el sistema nervioso entérico, que se llama así, también afecta a nuestro sistema inmune. Aquí está mi frase, u otra de mis frases, que si el sistema digestivo va bien, todo va bien. Esta es como la penúltima parte, ¿no? Que es la importancia de la flora intestinal o microbioma. Nosotros en nuestro intestino, sobre todo a nivel del colon, tenemos un montón de bacterias. Unas son buenas, otras son vaya y otras son muy malas. Nosotros llevamos en la espalda, en este caso en el tubo digestivo, un amigo que pesa de 1,5 kilos a 2 kilos. Es decir, si nosotros tenemos 10 billones de células en el cuerpo, tenemos 100 billones de bacterias y sobre todo están a nivel intestinal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las bacterias buenas las tendremos que cuidar. Las que estén de paso, pues estarán de paso y nos servirán para un momento, y las que sean malas o las tendremos que echar o las dejaremos en sus guetos de tal manera que no nos molesten. A lo mejor tienen una función, pero poquita, y allí. Las bacterias buenas, nuestras amigas, son fundamentalmente bacterias vegetarianas. Es decir, les gusta la fibra y de ellas se alimentan. Por eso una dieta pobre en frutas y verduras va a hacer que nuestra flora intestinal se estropee. Es decir, es como tirar piedras a nuestro edificio, hasta que al final los inquilinos se cansan y se tienen que ir. ¿Por qué? Pues porque si no le damos de comer o no le damos una buena casa, que sería la fibra, para que se alimenten, pues se van. Y dejan paso a las bacterias malas que dicen, pues muy bien, pues qué barrio más vacío, me voy a venir a este barrio que me gusta más. Y empiezan a aumentar su población. ¿Vale? Entonces, esas bacterias buenas van a estar en contraposición un poco con las bacterias malas, que gracias a Dios están en menor cantidad y son bacterias carnívoras. Cuando digo carnívoras, digo pues que se comen todos los restos de proteínas
proteína animal fundamentalmente, bueno, también vegetal, ¿no? Pero son restos proteicos. La relación simbiótica de la que sacamos múltiples beneficios, digestión de alimentos, nos aportan vitamina B12, descomponen fármacos y tóxicos, modula nuestro sistema inmunitario, nos protege contra microorganismos que producen sustancias tóxicas en nuestro sistema, para nuestro sistema nervioso, y contribuyen, ¿vale?, al envejecimiento precoz. Quiero decir, estas sustancias tóxicas contribuyen al envejecimiento precoz, pero estas bacterias buenas nos protegen. El principio de nuestro intestino, al principio, nuestro intestino está libre de bacterias, es decir, nosotros nacemos con el intestino limpio. Parece que algo de la placenta de la madre pasa, pero cuando nacemos, los primeros bichitos que nosotros tenemos en el intestino son los de nuestra madre, los que cogemos y los que pues el niño se impregna y pasan a su tubo digestivo, los lactobacillus que la madre tiene en la vagina. De hecho, justo antes del nacimiento, 2 o 3 horas antes, hay una afluencia de estos lactobacillus de la madre hacia el canal por donde el niño va a atravesar. Y ese niño se va a llevar los lactobacillus. ¿Qué pasa cuando un niño nace por cesárea? Y sobre todo cuando nace por cesárea programada. Pues que esa población va a ser muchísimo más pobre. Con lo cual, las defensas de ese niño a lo largo de su vida van a ser muchísimo menores. Eso es muy importante porque no le echamos cuenta de que cuando se hacen las cesáreas, pues hubo una época, y yo lo digo por la mía, en la que se hacía una cesárea por nada, pero al final los niños son los que sufren y los que traen ese intestino prácticamente pues con muy pocas bacterias buenas. De hecho, se han hecho estudios con ratones en los que hay cepas de ratones que no tienen el intestino con bacterias buenas, es decir, todo el intestino limpio, y tienen conductas aberrantes, es decir, de pronto se ponen a saltar, los ratones se vuelven locos, lo cual quiere decir que para su sistema nervioso es importantísimo que esas bacterias estén ahí. Pues lo mismo en los ratones que en nosotros. Esas bacterias van a ser muy importantes para que nosotros estemos equilibrados a nivel nervioso. Luego, esos lactobacillus y bifidobacterias aumentarán con la lactancia materna. De ahí la importancia también de que el niño tome pecho pues, la mayor parte del tiempo que pueda, porque de ahí le va a venir su futuro frente a las enfermedades. Alimentan las células de la pared intestinal para que ésta no se haga permeable y los tóxicos, parásitos y bacterias peligrosas no pasen al torrente sanguíneo y no produzcan inflamación en los tejidos. Esto es muy importante en las personas mayores, que por mal comer, porque se hacen cualquier cosa, pues al final el intestino termina siendo permeable y pues se ponen enfermitas con más facilidad. Estas mismas probióticos se llaman así, la flora intestinal. Actualmente se da en forma de probióticos para mejorar y que la gente que ha tenido un tratamiento con antibióticos pues pueda remontar, ¿no? Hay muchas veces que se ponen los tratamientos de antibióticos y hay médicos que tienen la historia de poner esas bacterias buenas después de un tratamiento de antibióticos, que para eso se las está cargando, y otros pues que dicen, bueno, pues ya has terminado el antibiótico, pues ya está, no hace falta que te tomes más. Y repoblar flora intestinal después de una antibioterapia es muy importante. Y por último, aunque lo he dicho arriba, modula nuestro sistema inmune y así, ¿vale?, sabiendo que esas bacterias son buenas y que pueden modular nuestro sistema inmune y mejorar toda nuestra salud, últimamente se están haciendo, suena un poco mal, pero es así, se están haciendo trasplantes de heces. Es decir, en personas que han perdido la flora intestinal por tratamientos muy fuertes, pues de radioterapia o de quimioterapia, se cogen a personas sanas y se hace un trasplante de heces de una persona a otra. ¿Para qué? Para poder repoblar su intestino con esa flora buena. Y luego, pues, a ver lo que se queda, ¿no? Que esa es la segunda parte. Bien, este es como un cuadro resumen. En este cuadro, ¿vale?, tenemos sistema inmune, sistema nervioso y la flora intestinal. Es lo que os decía al principio. No podemos separar nuestro sistema nervioso de nuestro sistema inmune y de nuestra flora. Y una disbiosis intestinal, es decir, una mala compensación de la flora intestinal, va a producir toxemia intestinal, alteración del sistema inmune, alergias, enfermedades autoinmunes y cáncer,
cuando se trata de flora de putrefacción de proteínas. Es decir, cuando yo como mucha carne y no como fruta y no como legumbre y no como verdura, todas estas enfermedades tienen que ver con la flora de putrefacción de proteínas. Luego tenemos la flora de fermentación de hidratos de carbono, que es cuando nos alimentamos prácticamente de cereales y mucho pan y mucha pasta, sobre todo con gluten. Tenemos también mucha producción de tóxicos y tendremos otra serie de patologías que se llaman patologías de ensuciamiento, como es la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, autismo e hiperactividad y déficit de atención. Existe una relación clara entre la flora intestinal y los procesos inflamatorios, dolores articulares, intestino irritable y Crohn. Otros, como la obesidad, hinchazón abdominal, estreñimiento crónico, migrañas, insomnio, cansancio, déficit de minerales, hierro, magnesio, cobre, zinc, litio, etc. Y por último, que yo creo que ya me he pasado 3 pueblos, aquí tenemos, es lo que os decía, ¿no? Las bacterias del intestino regulan los neurotransmisores, serotonina, dopamina, y la flora intestinal produce también grandes cantidades de benzodiazepinas, que son las que nos tranquilizan, ¿vale? Cuando un niño tiene un coliquillo de esos de pequeño que dice, ¡ay, el niño no para de llorar! Y el padre y la madre le dan así con aceite de oliva unas frieguecitas en la tripita y el niño se queda muy a gusto y se duerme. Eso es porque con esas friegas lo que están haciendo es provocando la producción de benzodiazepinas en el intestino y el niño se queda y ya se duerme. Así que, y luego regula también los niveles de cortisol, que como hemos dicho es la hormona del estrés. También regulan los procesos inflamatorios, que son los que proceden del sistema inmune alterado y de acumulación de tóxicos. Y por último, alimentación y suplementación. Alimentación sin leche animal, trigo moderno, alimentos procesados, alcohol, aditivos, metales pesados, con productos ecológicos, aceites de primera presión en frío, probióticos de calidad, cocinado a fuego lento y temperaturas moderadas. Suplementación, vitaminas del grupo B, vitamina C, minerales, magnesio y zinc, ácidos grasos, omega 3, omega 6, fundamentalmente omega 3, que es de lo que más déficit tenemos, aminoácidos, antioxidantes y adaptógenos, que son los que nos van a subir las defensas, y los probióticos, que es la flora intestinal. Y por último, como no podemos separar la parte emocional de la parte digestiva, pues yo me apoyo para las personas que quieren y lo necesitan y consideran que lo deben hacer, en Bach y sus flores, que curiosamente Bach, cuando empezaron los estudios, antes de empezar con las flores, él estudió la toxemia intestinal y dio los primeros estudios que se hicieron sobre bacterias intestinales y personalidades, que eran 7, según flores de Bach, según Bach, fueron los primeros estudios que Bach hizo. Lo que pasa es que luego los dejó y siguió con el tema nada más que de las flores y del tema emocional. Gracias.